Hola, ¿qué tal? Pues buen día a todos los confetis que nos están, los y las confetis que nos están escuchando en este día, en este nuevo episodio de nuestro podcast. Agradecerles profundamente que nos acompañen, que compartan este podcast con las personas que ustedes crean importante, necesaria, pues tengan información seria, sólida a través de esta iniciativa que tenemos en Confe desde hace ya un par de capítulos atrás. Y bueno, pues hoy en particular estamos hablando a través de nuestros invitados de algo importante que tiene que ver con la crianza equitativa. Y bueno, decirles que la crianza obviamente pues es un proceso a través del cual no solamente se cuida a una persona, sino también se procura el crecimiento y el desarrollo, y aunque sabemos que la crianza está acotada en particular mucho en ciertas edades de la vida de una persona, hablamos de crianza y regularmente podemos pensar de niñas, niños, ¿no? en edades en donde requieren apoyos. Pues en esta iniciativa estamos hablando acerca de la relación y el vínculo con las hermanas y hermanos de alguien que vive con una discapacidad. Así es que para esto, pues hoy tenemos una invitadaza, Ivonne Mercado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gaby. Ivonne, y decirles, bueno, que Ivonne cuenta con más de 20 años, de hecho más, ahorita que estábamos conversando antes de empezar este episodio, muchos más de experiencia como hermana de una persona, de una mujer con una discapacidad intelectual, y también en el área de educación y de la capacitación. Ella es fundadora de la Fundación de Verdún, quien pues brinda diferentes servicios. Ahorita nos dices, por favor, qué es lo que hacen en la fundación. Y obviamente pues tiene también una trayectoria amplia en el trabajo comunitario, ella ha contribuido en el diseño e impulso de acciones orientadas a la sensibilización, al acompañamiento y la construcción de entornos más accesibles e incluyentes. Así que bienvenida, Ivonne. Gaby, pues muchas gracias, gracias a todos los confetis que nos escuchan, y pues muy emocionada de estar aquí contigo compartiendo lo que es esta parte del vínculo con mi hermana, la menor de la familia, Cristina. Ella, pues bueno, es una persona con discapacidad intelectual, en donde pues me ha tocado desde siempre estar en una cuna con discapacidad. Entonces, pues bueno, ella fue una herramienta muy importante en mi vida para tomar ciertas decisiones y conocer lo que es la discapacidad, porque para mí el mundo de la discapacidad pues es ese. Yo no conozco un mundo normal, porque pues mi hermana ha sido una gran maestra en mi vida, en donde he podido aprender la parte de la independencia, la parte del apoyo, del aprendizaje y cómo vincularme con el mundo exterior y la discapacidad. Entonces ha sido muy interesante. Por ella fue que fui tomando ciertas decisiones, como la parte de la educación especial, la parte de la capacitación para personas con discapacidad, y esta parte de crear una asociación en donde pueda ayudar y ella pueda también ayudar y tener un centro de labor o un trabajo. Entonces, pues bueno, es mi motor día con día. Ya, muy bien. Oye, Ivonne, cuéntanos un poco más acerca de ti y sobre todo, pues, como esta relación con Cristina, ¿no? ¿Cómo tú eres la hermana mayor? ¿Tienen más hermanos? A ver, cuenta. Sí, mira, nosotros nacimos en una familia muy bonita. La verdad es de que estuvo integrada en su momento por mis abuelos, los papás de mi papá, toda la familia de mi mamá, los tíos, los primos, también los abuelos, y pues bueno, papá y mamá. En donde, pues bueno, soy yo la mayor de 4 hermanos, luego está una hermana que vive en Querétaro, está un hermano que es un empresario también muy comprometido, y después está Cristina. Cristina es la que, pues todo el tiempo, desde muy pequeña,
estábamos en terapias de lenguaje, terapias sensoriales, terapias de aprendizaje, en donde conocimos CONFE, porque por Cristina conocemos a CONFE, y entonces empezamos con todo este mundo que se nos abre, ¿no? Porque pues cuando nace Cristina pues no hay nada que hacer, pues o sea, no hay escuelas especiales, entonces era llevarla a escuelas. En aquel entonces no estaba el tema de los monitores, ¿no? Entonces, pues fue un camino un poco complicado. Pero, pues bueno, al paso del tiempo y con todas las terapias que fuimos tomando, Cristina logró tener lenguaje, logró tener pues cierta independencia. Entonces, su infancia tuvimos una infancia muy bonita, pero el tema se empezó a complicar en la adolescencia, ¿no? Porque todos pensamos que las personas con discapacidad, voy a tocar un tema sensible quizá, son asexuados. Y no, fíjate que sienten y se enamoran y les gustan los chicos, y ahí fue cuando entonces empezamos a tener pues preguntas más complicadas. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, pues fue muy bonito porque fue cuando entramos a CONFE y entonces se empieza a relacionar con otros chicos y empieza a tener parejas. Entonces, ¿cómo llevar esta decisión del acompañamiento a los chicos con discapacidad y el amor? Entonces fue muy bonito porque eso le inspiró a Cristina a empezar a arreglarse, maquillarse, pintarse las uñas, porque deben de saber que Cristina es muy coqueta. Por Cristina es de que tengo que tener las manos arregladas, porque si no, bueno. Entonces, pues la verdad es de que sí fue complicado porque no encajaba en todas las escuelas. Entonces, en la preparatoria uno tiene que tomar decisiones y ver qué carrera vamos a estudiar. Entonces yo decía, tiene que haber algo, o tiene que haber alguien que ayude a todas estas personas. Y ahí es cuando yo entro a la carrera de educación y me topo con una maestra muy, muy linda, Gaby. También se llama Gaby, en donde me enseña el mundo Montessori. Y de ahí termino yo la licenciatura y me voy al posgrado de Montessori a estudiar a Estados Unidos, en donde pues aprendí una manera diferente de poder apoyar a estos chicos con el método Montessori y ver todo lo que se podía lograr en cuestión de aprendizaje e independencia. De ahí que Cristina pues está más involucrada con CONFE y aprendemos la parte laboral. Viene aquí al taller de galletas, viene aquí donde aprende vida independiente y, oh sorpresa, aprendemos que a través de los maestros y los apoyos que tienen aquí en CONFE, Cristina empieza a andar en camión, empieza a andar en metro, y fue muy padre porque la verdad es de que ustedes ayudan a los chicos a que esta vida sea más simple y más fácil y ver que sí se puede, porque los chicos pueden hacer muchas cosas. De verdad es impresionante, Gaby. Sí, la independencia que ha logrado mi hermana Cristina. Claro, sigue necesitando los apoyos y la supervisión de los adultos, ¿no? De las personas que estamos a cargo de ella. Claro. Oye, escucharte resulta pues como muy inspirador, seguramente también para hermanos y hermanas, porque estás planteando un escenario en donde es posible que todos crezcan, porque tú dices, bueno, yo crecí, ¿no? Es lo que estás diciendo, y haces esta similitud con también tu hermana creció. ¿Cuántos años se llevan Cris y tú? O sea, tú eres la mayor. Sí, yo soy la mayor de 4 hermanos. Ajá. Y entre Cristina y yo hay 5 años de diferencia. Sí. Ok. Eso quiere decir que quizá tú ya estabas en la adolescencia y ella seguía siendo una niña de 10 años, tú tenías ya 15 años, y esta
porque lo hablas, vamos, como si hubiera una relación, bueno, como lo he visto, más que si hubiera, como hay una relación muy cercana, seguramente se fue construyendo con el tiempo, pero ¿qué pasaba en ti cuando Cris en casa se nombra con esta condición de discapacidad? O sea, realmente cómo tú viste a tus padres vivir la condición de discapacidad. A ver, es difícil. Mi mamá sufrió mucho y mi papá también fue, o sea, tanto para hombres como para mujeres, hablando en papá y mamá, porque pues algo es, sí es una parte dura, porque pues nadie se embaraza pensando en que vamos a tener un hijo con discapacidad. Entonces, yo creo que todo ha cambiado a favor en esta época, porque en la época de mi papá y mi mamá no había tanto el tema de ve a terapia de duelo, porque si algo yo sugiero es de que tanto los hermanos como los padres tomemos una terapia de duelo, porque, a ver, cuando era Cristina chica, no entendíamos muchas cosas, pero después todo se va haciendo pues es normal. O sea, la vida es así, porque yo no conozco otra cosa, ¿no? O sea, más que un mundo de discapacidad. Pero las preguntas sí son, ¿por qué pasa esto? Y papá y mamá sí lo sufrieron de cierta manera y sí les dolió. Pero yo creo que esto de sobreponerse y estar con las terapias fue de mucho apoyo para las familias. Y creo que el no rendirse, el no decir, bueno, pues así pasa y que se quede aquí en la casa. No, porque al final del día los chicos con discapacidad sienten y pueden, o sea, hay que confiar en ellos. Yo algo que vi mucho de mi papá y de mi mamá es de que empujaron mucho a Cristina a que hiciera las cosas de manera independiente, o sea, no servirle la comida, es levántate y ve por tu comida, a ver, bueno, pica la zanahoria, o sea, yo eso lo veía con mi mamá, ¿no? De tiende tu cama, como sí, tratarla de una manera regular, como se trataban a los otros hijos, pero sí en un inicio fue muy difícil, ¿no? Y como doloroso, pero ya después te puedo decir que es mi mejor compañera, es divertida, es mi mejor cómplice, aguas, porque cuando se enoja, no es mi confidente y no es mi cómplice, ¿no? Pero tienen muchas ventajas y ¿sabes qué? Algo que me llena de mucha emoción es ver la alegría que ellos tienen por la vida. O sea, siempre tienen de verdad, siempre tienen una sonrisa, una voz de aliento. O sea, de verdad es diferente, no enfocarse nada más en el pobrecitos, porque eso no nos ayuda en nada, ¿no? Yo eso creo que es con lo que me quedo de la enseñanza de mi papá y mi mamá, en donde siempre nos enseñaron en amor a que sí se podía. Claro, enseñar en amor, me gusta esta frase que dices, y pues supongo que cuando ustedes estaban pequeños también aprendiste que las responsabilidades eran para todos por igual, que todo el mundo se tenía que hacer cargo de sus cosas, como lo estás nombrando. Y bueno, pues ahora estas diferencias que tú quizá puedes distinguir, pero que en el momento las veías como algo que tenía que ser así, es como algo muy ordinario. No sucede lo mismo en otras familias. O sea, hemos escuchado, comprenderás y seguro tú también lo vives en la fundación, que hay muchos hermanos y hermanas que llegan a algún momento en su vida donde han sentido que fueron desplazados, sí, que no se les puso atención, que el hecho de que tuvieran una condición de discapacidad a ellos les dio una sobreexigencia. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí, todos los casos son diferentes. Claro. Pero sí, obviamente a mí también, ¿no? Y en casa sucede, ¿no? O sea, no todos los hermanos somos iguales y no todas las familias son iguales. Mira,
A mí lo que me movió mucho a pegarme con Cristina o a tomar el acompañamiento de la vida de Cristina fue el carácter que ella también tiene. Ella tiene un carácter divertido, dócil, vamos, ¿no? Tiene sus bemoles que son también, cuando se enoja o tiene alguna crisis, es complicado y difícil. Entonces, y no, algo que a mí pues no sé si decir la palabra correcta, preocupa, es que no todos ven la discapacidad con los mismos ojos. ¿Te refieres a los hermanos? A los hermanos. Ajá. Y la comunidad, o sea, porque no pueden, es una carga, mejor hay que ponerla en una institución y tú vives tu vida, porque así me lo han dicho en mi familia. Tú tienes tu libertad, tú tienes... Y no, porque realmente es no conocer a la persona con discapacidad. O sea, yo creo que si te das el tiempo, la vida hoy día es muy rápida y no tenemos el tiempo de conocernos entre familias. Entonces, sí se da esta parte de, es que ¿por qué le dedicas más el tiempo a él y no a mí? O ¿por qué a ella y no a mí? Pero es esta parte de tener el miedo de tocar o verlo como un dolor o una compasión. Y yo creo que esta es la parte que tenemos que cambiar dentro de las familias y dentro de la comunidad, porque no es compasión, porque no es pobrecitos. O sea, ellos viven esta parte de verlos, que la discapacidad es una condición de vida, no es una enfermedad, no es que les dio un catarrito o no es de que les dio varicela. Esto es una condición de vida como a cualquier otro nos puede pasar dentro del mismo núcleo familiar. Una caída nos puede dejar paralíticos, no sé, o sea, es ver esta parte de poder involucrarte con la persona que tiene la discapacidad, que yo creo que dentro de las familias es lo que hace falta. Te lo vuelvo a repetir, también dentro de mi familia pasa. O sea, no, Ivonne, es que estás siempre pegada a ella, no tienes una vida independiente. No, ayúdame a ayudar. Yo creo que eso es lo que hace falta dentro de las familias. Ok, oye, pero entonces, hablando un poco como en el tema de las emociones, ¿tú qué opinas o tú cómo viviste el hecho de que algunos hermanos se hayan sentido o se estén sintiendo desplazados? Sí es doloroso porque cada uno tiene sus sentimientos, ¿sabes? Sí, porque, a ver, porque yo te escucho súper entusiasmada y veo como tu cara brilla y te pones muy feliz cuando hablas de Cristina, pero claramente que han pasado una vida juntas y estoy segura que no todo ha sido así siempre. No. Que es muy probable que te hayas sentido desplazada en algún momento. Sí, claro. O no sé, sobrecargada o no sé. Claro, y a ver, desplazada, sobrecargada, devaluada, cansada, claro que sí pasa, o sea, porque sí llega un momento en donde dices, esquina bajan, no quiero más, ¿no? O por ejemplo, en la parte económica es, ¿por qué se le da más a ella que a mí? ¿No? Claro, porque ella... ¿Te refieres a? Médicos, medicinas, ay, me gustaron estas galletas. Ah, pues cómpraselas. O sea, yo no puedo decir lo mismo porque a mí me van a decir, oye, ponte a dieta, cuida, ¿sabes? O pues mejor ahorra, ¿no? Y a Cristina no, a Cristina se le complace en todo. Entonces digo, ¿por qué no le ponemos un límite, no? O hay días en donde digo, bueno, 10 minutos para mí. O sea, ¿por qué no me dejan a mí la libertad de 10 minutos? No, a Cristina, pues, ay, no, es que Cristina quiere ir de viaje a Veracruz. Ah, bueno, pero yo quiero ir a Acapulco. No, pero Cristina, ¿sabes? Entonces ahí es cuando dices, y toca aguantar, ¿no? Y quizá empezar en diálogos, ¿no? O sea, o decir, oye, ¿y por qué a ella le dejas más? Y a mí no me haces tanto caso. Duele. Eso duele. ¿Y cómo lo manejas? Pues resiliencia.
De verdad que ahí sí toca. Y vamos, ahorita te lo hablo en mi parte adulta, pero en la parte de la niñez fue difícil también, ¿no? Porque ¿por qué mi abuelo le hace más caso? ¿Por qué papá y mamá le dan más a ella, ¿no? Entonces, de cierta manera sí es difícil y sí es complicado de manejar, ¿no? Pero eso yo creo que el tiempo y la madurez te va ayudando a poder involucrarte y darle el valor a la vida de la otra persona sin dejar de ver por ti, ¿no? Hay pocos o quizá escasos programas que atienden a los hermanos y a las hermanas. Sí. ¿Qué hace falta? ¿Por qué crees que...? Porque no somos vistos. Y créeme que es algo que yo creo que pondría en letras rojas con brillantitos y pondría urgente. Me parece que sí hace falta un club de hermanos en donde podamos intercambiar emociones, necesidades, ideas y tener, ¿sabes? Como un grupo de personas que te entienda lo que tú estás viviendo. Porque a final del día no somos un grupo de personas regulares, somos un grupo de personas con discapacidad, porque dentro de la familia vives la discapacidad y como hermano lo vives. Entonces, pues no tener nada más al terapeuta que te escucha, o sea, tener un círculo de amigos de decir, oye... Como una red de apoyo, dices tú. Es eso, Gaby. Nos hace falta a los hermanos una red de apoyo en donde podamos descargar nuestras necesidades como hermanos o como cuidadores principales de personas con discapacidad, al igual que los padres, porque sí se necesita un grupo de padres de personas con discapacidad y de hermanos es urgente. Claro. Oye, Ivo, pues fíjate, aprovecho para comentarte, decirte que pues tenemos justo en Confe un grupo de hermanos y de hermanas que tiene poco, que inició, que no tiene mucho y que está bien que nombremos ahorita y que claramente estás invitadísima a formar parte de ese grupo. Y en este grupo nosotros algo que hemos visto es que les cuesta trabajo como hablar, como un poco aventurarse y quizá es como esta sensación de que no soy el protagonista, ¿no? Decía, alguna vez leímos un libro por ahí, una publicación que decía los hermanos, los grandes invisibles, ¿no? O sea, los invisibilizados en el mundo de la discapacidad. Sí, es una realidad, o sea, la verdad es de que, pues sí, es una realidad. A final del día, siempre estamos atrás de las personas con discapacidad y no somos vistos, ¿no? O sea, no es, oye, Ivonne, ¿y tú cómo estás? Oye, Ivonne, ¿y tú ahora qué necesitas? Y quizá hoy porque es un buen día, ¿no? Pero ¿qué hay de los días donde hay una crisis? ¿Qué hay donde hay que hospitalizarlos? ¿Qué hay con las necesidades de pareja de las personas con discapacidad? O sea, de verdad ese es un tema bien fuerte también. Y yo como persona cuidadora de una hermana, igual, o sea, el tema de una pareja es, o sea, a ver, espérame, yo tengo una hermana con discapacidad, o sea, sí vas a estar conmigo, pero tienes que estar también con mi hermana. Y volvemos a lo que decía yo anteriormente, no todo el mundo ve el mundo de la discapacidad como algo bonito, sino es, pues está loco, no entiende, no veo por qué hace las cosas de esa manera. Entonces, sí es difícil. ¿Y quién me entiende a mí? ¿Y quién me apoya a mí? Entonces, sí es necesario no ser los invisibles dentro de esta relación o dentro de este vínculo con las personas con discapacidad. Cosa que muy agradecida de estar invitada a este club de hermanos. Sí, ¿no? Pues porque sí hace falta, sí urge. Más que bienvenida. Y bueno, pues también yo creo que en particular contigo, Ivonne, mientras te voy escuchando,
como voy pensando en varias cosas, ¿no? En primera, pues es una vida con tu hermana. Me imagino que en la infancia quizá tú llegaste a sentirte distinta al resto de tus compañeros, de tus amigos en la primaria. No sé, ¿cómo le hiciste para transitar esos tiempos? ¿Sabes? Te vas haciendo, híjole, tocas puntos bien difíciles, porque vuelvo a lo mismo. No difíciles, quizá un poco dolorosos, porque sí hubieron eventos dentro de la primaria, sobre todo, porque era en donde fue donde se empezó a estrechar un poco más el vínculo entre mi hermana y yo, en donde la burla y la crítica hacia ellos, bueno, hacia mi hermana, ¿no? Fue muy difícil, sí. Sí, y te puedo decir que se me quiebra la voz porque regresar a ese tiempo y ver lo que pasaba, sí fue muy doloroso, sobre todo ver las críticas de la gente, el cómo señalaban a mi hermana, el cómo veían a mi hermana. Y luego, en la parte de la adolescencia, cómo la gente era pobrecita. A mí ese tema del pobrecita es cuando yo decía, es que no ven cómo se ríe, no ven cómo juega. O sea, de verdad, no sé lo divertido que era estar con mi hermana, ¿no? Pero era ese dulce amargo de estar fuera y ver cómo la gente la aislaba. Y al día de hoy, ¿no? O sea, hoy día lo sigo viviendo y digo, ¿por qué? ¿Por qué la aíslas? ¿Por qué? No encuentro las palabras, ¿no? De decirte, en serio, de verdad te lo digo que... No, yo lo veo en tu voz mientras vas hablando. Ajá. ¿Por qué aislarlos? Y sobreponerte a eso, duele, porque pues sí siente. O sea, si es una persona que se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, se da cuenta el tono de voz con el que le habla a la gente, se da cuenta cómo le explicas las cosas. Y sobre todo, el punto más fuerte que yo he tenido que atravesar con mi hermana es ¿por qué nací así? Duele. Sí. Está bien. ¿No? Ahí es, pues no, o sea, y pueden hacer muchas cosas. Entonces, ¿sabes la cantidad de hermanos y de hermanas que seguramente mientras están escuchándote están sintiendo lo mismo que tú ahora mismo? Esta pregunta que además no tiene una respuesta. No, y además, ¿sabes qué? Yo dentro del núcleo familiar primario, cercano, muchas gracias, perdón, no estaba planeado, no lo quería, No, bueno. pero es esta parte de, se me fue, Te decía cuántos hermanos y hermanas estarán en este momento sintiéndose tan identificadas contigo. Te decía, al final de cuentas, pues no hay una respuesta ante esta pregunta que sí se hacen los chicos, sí, sobre claro. todo chicos como Cristina, que tiene muchas habilidades, que se da cuenta de lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces no hay una respuesta. No, y sabes, y aún así los chicos que no tienen un lenguaje como tal para expresarlo, uno aprende, bueno, dentro de la fundación aprendes a conocer a los chicos, ves la gama que hay, porque puedes ponerle el título que tú quieras, débiles visuales, síndrome de Down, el título que tú le quieras poner, pero ellos sienten, es lo que es en donde yo hago ese énfasis, en donde ellos sienten y se hacen todos esta pregunta de ¿por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? Y yo algo que aprendí con Cristina es darle la vuelta, o sea, ¿por qué le ves lo malo y no lo bueno? O sea, oye, tengo 2 manos más que me pueden ayudar. Tengo, pues mi fuente de inspiración para tener la fundación fue ella. O sea, a ver, espérame, vamos a ayudar a más gente. Es darle la vuelta a la tortilla, ¿no? O sea,
como hermanos es esta parte, y chicos, no les tengan miedo a los hermanos, o sea, todos sabemos la parte oscura que lleva la discapacidad, pero también esa parte divertida y como seres humanos, de hermanos de personas con discapacidad, lo que ellos vienen a enseñarnos, esta parte de son angelitos, no son angelitos, son seres humanos como tú y como yo, Gaby, que vienen a enseñarnos que nosotros también les podemos enseñar. Nos vienen a enseñar la tolerancia, a ser pacientes, porque volvemos a la parte del mundo de hoy día, todo es rápido y todo es a la hora que yo diga y como yo diga, y la tolerancia a la frustración es mínima. Y ellos no, ellos nos enseñan a ser tolerantes a nuestra frustración. Entonces, no es tan malo, ¿no? Como podemos ser, pero sí es un mundo diferente, en donde hay que transitar ciertas cuestiones que pueden ser difíciles, pero pues nos enseñan, están aquí para enseñarnos. Gracias por abrirnos tu corazón. Gracias, Muchas Gaby. gracias. Bueno, pues decía, pues seguramente que muchas hermanas y hermanos estarán reflejando sus ideas, sus pensamientos, ¿no? Con sentimientos, con lo que tú hoy estás abriendo. Y justo algunos hermanos y hermanas nos mandaron algunas preguntas y nos gustaría que eligieras alguna de ellas para responderle a quien hoy está interesado en escuchar tu opinión. ¡Ay, qué difícil! A ver, cuéntanos, ¿qué dices? ¿Qué pasó? Oye, si venía yo a divertirme. Están tocando botones exacto de mucho amor para los hermanos. Fíjate, la pregunta ¿qué es algo que te gustaría decirle más seguido a tu hermana? Que la amo. Me hace falta más abrazarla. Me hace falta más darle más cariño, porque dentro de lo que yo he aprendido, yo tuve un maestro fenomenal que me guió mucho en esta parte de la discapacidad, el maestro, el psiquiatra Francisco Luna. Híjole, ha sido un maestrazo en mi vida, en donde él me dijo que yo tenía que tener muy claro los límites con ella. Okay. Y al mostrarme yo esta parte con los límites, hoy si le digo que la quiero a cada ratito, se va a brincar las trancas, ¿no? Entonces, es lo que me hace falta, decirle más, que la quiero y que me quiero seguir divirtiendo con ella y que quiero que me siga enseñando más cosas. Eso es lo que le diría a mi hermana. ¿Y qué haría tu hermana si le dijeras eso? Se volvería loca. La verdad es de que creo que me abrazaría mucho, mucho, porque ella abraza muy fuerte y mucho. Sí, lo sé. Lo sé. Entonces, y creo que estaría más apegada a mí, ¿sabes? Bueno, esa es otra de los temores que yo como hermana de Cristina tengo, ¿sabes? Que no quiero que se encariñe tanto conmigo porque ahora entiendo el temor de mi madre. ¿Qué pasaría si yo no estoy el día de mañana? ¿No? O sea, esa pregunta pues se la hacía mi mamá y ahora me la hago yo. Que digo, no la quiero dejar o sea, me he vuelto como muy posesiva de ella, ¿sabes? O sea, como mi hija, ¿sabes? O sea, como no la quiero dejar, como, híjole. Entonces yo creo que al decirle que yo la amo tanto, la pegaría más a mí, creo yo, creo. Esto es un supuesto. Sí, es un supuesto, pero bueno, yo que conozco tu historia y tu relación con ella, es muy probable que aunque no se lo digas, se lo haces sentir y eso es muy valioso, muy, muy valioso. Y entiendo el miedo que nombras ahora respecto al futuro,
qué complejo mantenerte en este lugar centrado de recordarte que eres su hermana, ¿no? Sí. Y que desde el lugar de ser hermanos, pues lo que nos toca es lo que acabas de decir hace rato, divertirnos, llegar a acuerdos, construir acuerdos, encontrarnos, y qué difícil no ocupar ese lugar de mamá o de papá. Sí, 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 esta parte de a final del día, pues vamos, o sea, la rutina, la vida cotidiana, pues hace, y tener a mis hermanos lejos, ¿no? Esto hace claro. Todavía un poco más difícil, ¿no? El estar claro. Apegada yo a Cristina, entonces, pues sí llega a ser complicado, pero bueno, es esto de, ¿te duele pero te gusta? Ajá. Así es, claro, un poco, claro, ¿no? Claro, y quizá también como ahí la importancia del trabajo con los grupos, con las redes que sostienen hermanos y hermanas, porque distinguir en este otro hasta dónde tú puedes avanzar, hasta dónde te puedes regresar, no perder tu lugar, ¿no? No perder tu lugar de hermana, y en este caso no perder tu lugar de hermana mayor, que es un lugar que es único, que es irreemplazable y que pues siempre va a estar ahí, así como tu hermana, pues es tu hermana menor, ¿no? Sí. Y Cristina pues siempre va a ser tu hermana menor y toca transitar en esta vida pues así. Yo valoro muchísimo, lo vuelvo a decir, que estés abriendo tu corazón, que nos estés permitiendo compartir estas experiencias contigo y que nos ayudes también a fortalecer el trabajo que estamos haciendo con las hermanas y los hermanos. Muchos hermanos y hermanas estarán ahora distinguiéndose en ti, y pues creo que para finalizar nos gustaría saber, Ivonne, ¿qué es lo que quisieras tú decirle hoy a los hermanos y hermanas que nos están escuchando? Pues no duden en decirles lo importante que son en nuestras vidas. No les tengamos ese miedo, ese coraje, porque muchas veces llegamos a tener miedo, enojo, poca tolerancia, ¿no? Entonces, recordar que ellos son gracias a nosotros también y nosotros somos gracias a ellos. Entonces, que el día de mañana, a final del día, seremos también personas mayores y que pues vamos a necesitar ayuda, ¿no? Entonces, pues hagamos desde ahorita este ejercicio y que sea una vida en amor, en paciencia, en tolerancia, en donde, pues bueno, somos hermanos, ¿no? Y verlos como hermanos, como lo que somos en familia. Y que recuerden que la familia es el primer núcleo en donde podemos hacer un cambio para nuestra sociedad y para la vida de los demás. Y qué mejor que ese cambio y esa diferencia la hagamos con las personas con discapacidad que están a nuestro lado. Muy bien. Ivonne, compártenos por favor datos de la fundación, en dónde están, dónde pueden encontrarte y los servicios que ofrecen. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, nosotros estamos en la colonia Lindavista, somos Fundación de Verdún. Nosotros tenemos talleres prelaborales y laborales para jóvenes y adultos con discapacidad, en donde los preparamos con ayuda de CONFE a insertarlos a una vida laboral. Nosotros también trabajamos todo lo que es vida independiente, vida en la comunidad, y pues bueno, estamos en Lindavista, muy cerca del Metro Indios Verdes, y nuestras redes sociales son Fundación de Verdún, y el teléfono es el 55 47 95 66 14. Muy bien, pues ahí están los datos para la gente que está en el norte de la ciudad y también para la gente que está en otros lugares de México o incluso de otros lugares del mundo. Aquí está la fundación para brindar estos servicios. Muchas gracias por Gracias, Gaby, muy linda entrevista. Y bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por su atención. Un abrazo a todos. Gracias, confetis.